Como expliqué en la primera clase, el Maimar, el discurso original Bossi Legani, tiene 20 prakim, 20 capítulos, y los más famosos son los primeros 5 capítulos. Y año tras año, el Rebbe, a partir de Tafshin Yud Aleph 1951, que asumió el liderazgo del movimiento Chabad, fue explicando cada año un perek, un capítulo del Bossi Legani. Y a lo largo de 20 años explicó los 20 capítulos y después repitió toda una rueda más de la explicación de los Bossi Legani. Este año, Tafshin Ain Tes 5779, nos corresponde el capítulo 9 de este Bossi Legani extendido de 20 capítulos. De vuelta, a pesar de que los principales, digamos los más famosos, son los primeros 5, en realidad son 20. Entonces, Tafshin Ain Aleph 5771, 8 años atrás, empezamos una vez más a repasar el Bossi Legani desde el primer capítulo. Y la costumbre es que uno estudia los discursos hasídicos del Rebbe a lo largo de todos estos tantos años, como 40 años, explicando cada uno de los capítulos del Bossi Legani original del Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior. ¿Estamos? ¿Cuál fue el último que dijo Rebbe? No recuerdo, el año exacto no recuerdo. Tafshin Nun Aleph, no recuerdo. No llegó a la y mirá, sí, Yud Aleph hasta Lamed Aleph, Lamed Mem Nun, sí, creo que Nun Aleph. Creo que Nun o Nun Aleph, uno de los dos, Nun creo, Nun. Tafshin Nun, 1990, si no me equivoco. Sí, dio dos vueltas. No, sea como fuere, toda esta introducción era para decir que ahora nos toca estudiar el Perek, el capítulo de este año. Así que pega, interesante. Llegamos al Maimar, a nuestro capítulo, al que nos ocupa este año. Y el año que viene nos ocupará otro capítulo, etc. Pero llegamos al Maimar, al Perek de este año. Y nos queda solamente este Perek y uno más para terminar este discurso. Lo que vimos hasta acá es un Perek muy interesante, donde lo que quería decir es que hay discursos del Rebbe sobre este Perek. Amplio, un discurso de Tafshin Yutes, 1959, es un Maimar largo, el Rebbe desmenuza esto y explica y pone y saca. Quizás yo menciono alguna de las ideas si nos da el tiempo que el Rebbe trae. Lo que vimos hasta acá entonces es, tenemos Keresh, tenemos Krashim, las columnas del Mishkan estaban hechas de madera, Atze Shittim, ¿se acuerdan? Madera de cedro, Shittim, o acacia lo llaman, yo qué sé. Y la palabra Keresh, que quiere decir columna, se podía entender como Sheker también, y como Kesher. Sheker quiere decir mentira, Kesher quiere decir o rebelión, o, como vamos a estudiar hoy un poquitito, quiere decir unión, Kesher. Entonces, la boida, el trabajo es transformar el Sheker, la mentira de este mundo, en Kesher, o Keresh, en una columna del Mishkan. Dicho de otra manera, a través, como vamos a ver hoy en detalle, a través del trabajo en forma de la columna del Mishkan, que es un Keresh, transformamos el Sheker en Kesher, la mentira de este mundo, en unión con Hashem. En otras palabras, revelamos la presencia de Hashem en todas las cosas del mundo, que esto es lo que vimos en el último Perek. Y con esto, simplemente para cerrar el resumen, digamos, lo que vimos a lo largo del discurso fue que está la letra Kuf y la letra Reish, ¿se acuerdan? Y frente a estas letras está la Dalet, la Reish y la Kuf. La Dalet es frente a la Reish, la Dalet tenía una Yud atrás, ¿se acuerdan? Todo esto lo vimos en los discursos, en los capítulos anteriores. Y la Reish no tiene la Yud atrás. Y la Kuf, en comparación con la Hei, tiene la misma forma, pero la Hei tiene la Yud atrás, la Kuf no, y la Hei tiene un palito que se corta, que hoy vamos a hablar de este tema, y la Kuf tiene un palito que va para abajo. ¿Se acuerdan de esto? Que lo que la Dalet simboliza en comparación con la Hei, que la Dalet es como una Hei pero sin el palito de adentro, ¿sí? O la Hei es una Dalet con palito adentro, son pensamiento, palabra y acción de Kedusha, de santidad, con Bitul, con entrega a Hashem. Y la Reish, que es como una Dalet pero sin el palito adentro, es Klipa, es todo lo que es impureza, pensamientos y palabras de impureza. Y la Kuf, que es como una Reish con un palito abajo, representa la acción de Klipa, la acción de impureza,
transgresiones de la Torah y las mitzvot. Y el Rebbe explicó en los capítulos anteriores que de la Reish se transforma en una Kuf, de la Dalet, que es Kedusha, santidad, que tiene palito adentro, se transforma en una Hei. ¿Estamos? Que es pensamiento, palabra y finalmente acción, que es la Hei, Kedusha. Pensamiento, palabra y acción de mitzvot, Torah y mitzvot. De la Reish, que la Rash en Koil, que la Reish simboliza falta de conexión con Hashem, falta de vínculo del mundo con Hashem. Esta Reish es pensamiento y palabra de klipa, de impureza, se transforma en una Kuf, donde la acción baja del renglón, se sobrepasa, digamos, a la letra y representa impureza, klipa, todo lo negativo. Entonces, de pensamiento y palabra negativos, se transforma en acción negativa también. ¿Estamos hasta acá? Bien. Esto fue el capítulo anterior. Vamos al Perek Tes, al capítulo 9 que nos toca este año, con Hayus, con ganas, capítulo muy interesante. Ahora bien, el Rebbe se va a detener en otro detalle. Hasta ahora explicamos ampliamente qué son los Krashim, Keresh, una columna, qué quiere decir que son de Shittim, el primer Maimar, los primeros 5 capítulos en particular, hablan de Shtus, Shittim, Shtus de Kedusha, Shtus de Klipa, tontería impura, tontería de pureza, pureza, tontería de impureza. ¿Se acuerdan de esto? Del Bossi Legani original. Bueno, lo estudiamos hace unos años. Hace unos años lo estudiamos, claro que sí. Está ahí en los videos y todo. Ahora el Rebbe se va a detener en otro detalle. Porque la Torah dice Atzei Shittim Oimdim, parados. Ya sabemos qué significa Krash, la columna. Ya sabemos qué significa Shittim, la tontería, etc. Y Oimdim, parados. Esto se va a detener en el capítulo 9. Ahora bien, en el Mikdash, en el templo, y esto lo dice el primer Maimar de Bossi Legani, en el primer capítulo si no recuerdo mal, en el templo, la voida, el trabajo del templo era transformar oscuridad en luz. Transformar la oscuridad en luz. ¿Cómo se hacía esto? A través de birurim, refinamiento, que este refinamiento era con los korbanos, con las ofrendas. De hecho, en el primer discurso de los primeros 5 capítulos, el Rebbe anterior dice que uno de los principales trabajos en el Mishkan, en el tabernáculo, en el templo, etc., era korbanos, ofrendas. Y se acuerdan que hablamos, ¿sí?, de Adam ki yakriv mikem, korban Hashem, un hombre cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem, mikem ubahem atabartolo, y depende de ustedes pueden acercarse a Hashem, korban significa acercamiento, kara y cercanía, etc. Este era todo el primer Bossi Legani. Entonces, haciendo referencia a todo esto, el trabajo en el Mishkan, en el tabernáculo, era transformar oscuridad en luz, es decir, refinamiento que ocurría a través de las ofrendas. Por lo tanto, está escrito, van a ser kerashim, vas a ser columnas, etcétera, oimdim, paradas. Ahora el Rebbe se va a detener en esta palabra, paradas. Es decir, que las columnas se llamaban oimdim. Oimdim, la palabra oimed quiere decir parado. En hebreo la palabra amud quiere decir columna. La misma idea, la columna está parada. Oimed y amud es la misma palabra, nada más que hay que mover de lugar una letra, que esto es muy común en Lashon Kodesh, en la lengua santa, en el Ibrit. Entonces, las kerashim, las columnas, la Torah las llama Atzei Shittim Oimdim, maderas de acacia paradas. ¿Qué es esta idea de paradas? ¿A qué se refiere esta idea de paradas? Es similar a lo que el concepto de que las mitzvot se llaman paradas, amudim, se llaman columnas. Las mitzvot se llaman columnas. ¿Cómo es esta idea de que las mitzvot se llaman columnas? Con las 613 mitzvot de la Torá, más las 7 mitzvot rabínicas, se llaman taraj amudei or. En hebreo, cada palabra, ahora explico esto, a cada palabra en hebreo se toman las letras de esa palabra y se puede incluso jugar con esas letras y formar otras palabras. Como dijimos antes, sheker, keresh, kesher, son todas las mismas palabras. Entonces acá tenemos la palabra keser. Keser significa literalmente corona, keser. La palabra keser suma 620. La Jof es 20, la Tov es 400 y la Reish es 200. Keser es 620. Hay 613 mitzvot en la Torá y hay 7 mitzvot rabínicas. ¿Saben de este tema o no? Sí, 7 mitzvot rabínicas. ¿Saben cuáles son también? Más o menos.
Hay que ver si me acuerdo de las 7. Las 7 mitzvot de la mano tenés Hanukkah, Purim, Netilas Yadayim, o sea, lavarse las manos antes de comer pan, Brajois, bendiciones, Halel en Yom Tov, Eiruvin, y hay una que se me fue ahora. Eiruvin es para cargar en llaves. Hay una que se me fue de la cabeza. Halel ya dije, ¿no? Sí. Sí. Bueno, después se me va a acordar. Después me va a volver a la cabeza. Son 7 mitzvot de Rabbanan. Se llaman Taraj Amudei Or. Hay un texto, una famosa tefilá de Rabbi Nehuna ben Akana, un Tana muy importante, un personaje de la Mishnah, que dice que hay Keser, hay 620 Amudei Or, columnas de luz. ¿No se una vela Shabbat, la última? Velas de llaves, muy bien, Shkoya. Velas de llaves, muy bien. Esa es la número 7, velas de llaves, Shkoya. Son 620, entonces 613 más 7, Keser, una corona de columnas de luz. ¿Qué significa una columna de luz? Así como una columna une, esta palabra es muy importante porque vamos a ver más adelante otro concepto de una columna. Así como una columna une el techo con el piso para que sean una sola cosa. Obviamente el techo se sostiene sobre la columna, pero el punto es el concepto de la columna. Une el techo con el piso. De la misma manera, las mitzvahs proyectan y unen. Fíjense que acá el Rebbe agregó una palabra, ¿sí? Está unen, por un lado, está proyectan y unen, son dos cosas diferentes. Proyectan y unen la luz infinita de Hashem con los mundos. Y esto es la razón por la cual los Karshi Mishkan, las columnas del Mishkan, eran de Atzei Shittim, Oindim. Eran madera de acacia parada, justamente, Oindim. ¿Por qué? ¿Cuál era la enseñanza de las columnas del Mishkan? ¿A qué se refieren? Son Mechabrim, unen, lo dice Mamshichem, dice Mechabrim, unen. Orel Sof, la luz infinita de Hashem, con los mundos. ¿Estamos? Esto es el comienzo del Maimar. El Rebbe explica que el texto concretamente dice, que las columnas del Mishkan son al derech, similares, no exactamente igual, similares a las mitzvahs. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, a lo largo del Maimar vamos a poder ver esto. El Rebbe lo explica ampliamente, pero a lo largo del Maimar esto está como oculto, es una especie de tema que está por atrás, pero no se ve claramente. El Rebbe explica así: hay dos asuntos en una columna, lo puedes ver de arriba para abajo o de abajo para arriba. Por un lado, la columna une el piso con el techo. Este es el concepto de una columna. Y la columna, para unir el piso con el techo, tiene que estar unida con toda la fuerza a un lugar concreto, fuerte, dentro de la tierra y bien arraigado a la tierra. Porque si vos pones la columna sobre una tierra movediza, arena movediza, o la pones sobre una tierra suave, húmeda, etc., obviamente se te cae todo el edificio. La columna tiene que estar bien arraigada en el piso, fuertemente arraigada. Y de ahí va para arriba. Y le mata o le maila, de abajo para arriba. Esto es lo que hace la columna, une el piso con el techo. Pero a su vez es al revés. Las mitzvahs, que son el ejemplo de la columna, lo que hacen son mamshihim, proyectan de arriba para abajo, proyectan Orein Soif, la luz infinita de Hashem al mundo, para que esté revelado en el mundo. ¿Qué quiere decir esto en términos bien prácticos? Uno agarra un cuero de vaca y lo procesa con todos los pasos adecuados, etc., y hace un tefilin, fabrica un tefilin y se lo coloca. Está revelando la presencia de Dios en ese cuero de vaca, en el mundo, en su propio mundo, en su propio cuerpo, en su neshama, en el intelecto, en las emociones y en el mundo, al punto tal que la Gemara dice: van a ver todos los pueblos del mundo que el nombre de Dios está sobre ti, y van a temer de ti. Y la Gemara dice: estos son tefilin shorosh, tefilin de la cabeza, al punto tal que genera temor en los enemigos del pueblo judío, algo material, concreto. Entonces vemos que la columna va de abajo para arriba y está abajo arraigada en algo concreto, físico, fuerte, duro. Las mitzvahs van de arriba para abajo y proyectan la presencia de Dios en el mundo. ¿Estamos? Sí. Vemos, el Rebbe explica en su Maimar, vemos que
en Ruchnius, en lo espiritual, es punkt parkerte, justo al revés que Gashmius, que lo material. En Ruchnius el Yesoy del fundamento está arriba, porque las mitzvahs están arraigadas en Keser, en la corona de Hashem, en la voluntad de Hashem. Las mitzvahs son lo que Hashem desea, y están fuertemente arraigadas ahí y proyectan la voluntad de Hashem en este mundo material. Pero a su vez, una mitzvah tiene que ser hecha en forma concreta aquí abajo. Yo no puedo tener intención de colocarme tefilin y pienso en todas las unificaciones celestiales y cabalísticas que los tefilin representan, pero no me pongo tefilin. No sirve para nada. Tiene que haber una acción concreta y práctica en este mundo físico y material. Quiere decir que el comienzo, lo más elevado, se entiende como que la columna de arriba para abajo, el fundamento está arriba. Y abajo, en el mundo material es al revés, el fundamento está abajo y va para arriba. En el mundo espiritual es de arriba para abajo, en el mundo material es de abajo para arriba. Y esto lo que nos muestra es otro klal, otra regla fantástica. El comienzo está unido al final y el final está unido al comienzo. Una mitzvah práctica, concreta aquí abajo, está directamente ligada a la esencia misma de Hashem, a la voluntad de Hashem. ¿Se entiende? La voluntad de Hashem va de arriba para abajo con la mitzvah, se proyecta hacia este mundo con la observancia de la mitzvah, y aquí abajo tiene que haber una observancia concreta, práctica, para unirse con lo más elevado. ¿Estamos? Y el Rebbe trae ejemplos de este asunto. Vamos a avanzar un poco, porque si no, no vamos a terminar más. Pero ¿por qué? El Rebbe trae ejemplos de por qué es esta regla, lógicamente hablando, todo el concepto de Chabad es Chochma bin Das, es entender en el intelecto los klalim, las reglas que nos traen nuestros sabios y nos enseñan, vinieron desde Moishe en el monte Sinai, de cómo funciona el mundo. Hay una lógica de Nautz Tchilason de Soifam de Soifam de Tchilason, hay una lógica concreta. El Rebbe trae un ejemplo, por ejemplo, una abuca de una antorcha. ¿Dónde se ve realmente el poder de la antorcha? Al lado de la antorcha no te das cuenta, porque no se ve nada, estás tan cerca de la antorcha que no se ve. Entonces, ¿dónde se ve realmente el poder de la antorcha? Lejos. Cuando la luz de la antorcha llega realmente lejos, ahí vos decís, mirá el poder de esta luminaria. Entonces, Nautz Tchilason Besoifan. Vos ves la grandeza del comienzo en el final, justamente en el final. El Rebbe trae un ejemplo de un jajam, un sabio, Jochma. ¿Dónde ve la grandeza? Esto lo hablamos muchas veces. ¿Dónde ve la grandeza verdadera de este sabio? Cuando es capaz de llevar toda esa sabiduría al lugar más bajo, al niño que no entiende nada. A ese chico le explicas la cosa y lo entiende. Ahí ves la sabiduría. Cuando el sabio es capaz de explicarle a un tipo en su mismo nivel la idea, así cualquiera, si está en el mismo nivel que vos, claro que lo va a entender. Cuando ese sabio es capaz de explicárselo a un niño que está, como decía Shlomo Melech, 3000 niveles más abajo, y es capaz de explicárselo, eso es un sabio. Después ahora le traigo otro ejemplo, qué sé yo. Pero bueno, sea como fuere, vemos la lógica. Este es lo bello de Chabad, no de Chabad Lubavitch, quiere decir del Seichel, de la forma de entender el pensamiento judío, la mística judía, etc., donde se aplica una lógica a un concepto que es totalmente dogmático. Nautz Tchilason de Soifam Tchilason. Sefer Yetzirah dice, está conectado el comienzo con el final con el comienzo y ya está. Tómalo o déjalo, como quien dice. Viene Chabad y dice, no, hay una lógica detrás de eso, hay un concepto comprensible detrás de esto. El punto entonces que tenemos, que los Keroshim del Mishkan, las columnas del Mishkan, son como amudim, son como columnas que unen el Or Ein Sof, la luz infinita de Hashem, con este mundo material y concreto. Y la explicación de esto es, ¿hasta acá vamos? La explicación de esto es, hay un pasuk en Teilim. El pasuk en Teilim dicen Gear Hayas Kane. Traducción literal es medio complicada, Teilim es muy complejo en general. Acá está hablando de destruir, Gear es como destruir, Hayas es un animal, y Kane literalmente es un bastón, como el Kane de la Kuf, vamos a hablar de esto, como el bastón, el palito de la Kuf. Gear Hayas Kane, tenés que destruir al animal del bastón, que en los Teilim, en el contexto del Salmo, está hablando de Ishmael, del pueblo de Ishmael, que hay que deshacerse del pueblo de Ishmael, qué sé yo. Perdón. Ahora bien,
lo que surge de ese pedacito del versículo del Salmo es que evidentemente el trabajo nuestro es acabar, destruir el bastón, el kame. ¿Pero de qué está hablando esto, espiritualmente hablando? Ahora bien, el concepto de bastón, kame, esto es algo muy difícil de explicar. Vamos a hacer lo que pueda para explicarlo, porque yo tampoco lo entiendo al 100%, yo voy a contar lo que yo entiendo. Todos los asuntos en el universo, y esto lo hemos hablado también, son en forma de mashpia y mekabel. Todos los asuntos, dador y receptor. El maestro da una clase, el alumno estudia. Esto lo vimos en el Maimar también. El alumno tenía que tener bitul, total anulación para poder entender, para poder incorporar, etc. Todos los asuntos en el mundo son mashpia y mekabel, dador y receptor. Como Dios Dios hizo una cosa frente a la otra, opuestos. Tenés kedusha y tenés klipa, tenés santidad y tenés impureza. Entonces tenés dador y receptor de kedusha, de santidad, donde el dador es un dador ideal que tiene placer en dar, etc. Y el receptor es un receptor ideal que tiene bitul para recibir, etc. Y tenés dador y receptor en klipa, en la impureza. En el lenguaje del discurso, el dador en general se lo identifica con el varón, lo masculino, el tjar, zahar, y el receptor con lo femenino. Entonces el Rebbe dice, las palabras de Maimar, ahora explico. Kanei, el bastón en sí, es lo masculino de klipa. Lo masculino de klipa. Hayas Kanei, el animal del bastón, es nukva de klipa. Esto representa a lo femenino de impureza. Y cuando el versículo dice Geyar Hayas Konei, lo que tenés que destruir es lo femenino de la klipa, lo femenino o sea, Hayas Konei, el animal del bastón, o sea, lo femenino de la impureza, tenés que destruir el Konei. ¿A qué Konei, a qué bastón se refiere? Al bastón de la Kuf, al palito de la Kuf, que dijimos que eran las acciones de klipa, de impureza. ¿Estamos hasta acá? Y cuando avanza a propósito, pero después volvemos. Y cuando cortamos este bastón de la kuf, este palito que se va debajo del renglón de la kuf, entonces ¿en qué letra se transforma una kuf que tiene su palito cortado? En una hey. ¿Se entiende? Tienen la imagen, la hey y la kuf. La kuf se pasó para abajo el renglón, pero le cortás el palito en la línea del renglón y tenés una hey. Y esto, como está escrito, van a poder, el bastón ese, suf es como yam suf, el reeds, como es en inglés, no me sale la palabra. El mar de juncos, cañas, juncos. Claro. Cane significa cañas, suf son como juncos también, kamal lo van a poder recoger, etc. Entonces, ahora sí volvemos para atrás. Existe entonces zehar de kedusha, lo masculino en kedusha y lo femenino en kedusha. Y existe lo masculino en klipa y lo femenino en klipa. Acá entonces lo que el Rebbe está planteando es, cuando el versículo dice Gear Hayas Kone, hay que destruir Hayas Kone, hay que destruir lo femenino en klipa. Esto es lo que dice el Maimar. Ahora hay que entender qué significa esto de masculino en klipa, masculino y femenino en klipa, ¿a qué se refiere? Lo que yo entiendo es que lo femenino de klipa, el concepto de femenino es receptor, pero tenés diferentes tipos de receptores. Tenés el receptor que recibe y procesa, y tenés el receptor que no para de recibir nunca. Es como los chicos que dicen dame, y el nene, es un ejemplo tonto, pero es el nene que le diste, fuiste a pasear y fueron y le compraste helados durante el paseo, etc. Y después volvieron a casa cansados y el nene dice, ¿puedo comer un chocolatín? Le decís que no, le dice, ¡ay, nunca haces nada para mí! Acabamos de volver un paseo, comiste helado, paseamos, la pasamos re bien, porque no te di un chocolatín, un chocolate, y no, ya dice que no hago nada. Eso es nukva de klipa. No se cansa de recibir nunca. Eso está tipificado como el síndrome del niño emperador actualmente en los países desarrollados. Okay. No se desarrolló acá porque están bastante primitivas las estructuras familiares aún. Muy bien. El peso de los... No sé qué es peor, mirá. Si que sea primitiva la familia o que el chico, no sé. Pero sea como fuera, eso es nukva de klipa. Es como si fuese un agujero negro. Sí, tragar y tragar y total tragar, receptor con razón le cabel, ¿no? Solamente recibir,
y obviamente recibir por beneficio propio, no importa, no hay una cabana, una intención más altruista. En la Gadá de Breslov se habla de esto como de la voluntad de recibir que corresponde a la animalidad. Bueno, esto es Nukva de Klipa. Es una especie de agujero negro, donde solamente recibir y todo lo que recibe queda ahí. No hay ashpa. Cuando hablamos, por ejemplo, de Malchus, la esfera, entre paréntesis, todo esto, la esfera de Malchus tiene una cara, y esto lo hablamos también en alguna de las clases hace poco, tiene una cara en donde recibe de todas las otras sefirot, y tiene una cara en donde Mashpia da a todo lo que está por debajo. Claro, recibe de arriba y hacia abajo, proyecta. Claro, proyecta hacia abajo. Acá en Nukva de Klipa es el concepto de recibir y nunca dar. Es solamente recibir. No existe dar. Esto es lo que tiene que ser destruido entonces. Esto es lo que tiene que ser destruido. Pero igual no estamos hablando del concepto de... No es este concepto de recibir para no dar y no parar de recibir nunca. No. Acá el concepto es... No te olvides que en el capítulo anterior vimos que el palito de la Kuf eran las acciones negativas. Las acciones que surgían al fin y al cabo de pensamientos y palabras negativas. Pero el punto son las acciones negativas. Esto hay que destruirlo. Hay que cortarlo. En otras palabras, como esto se transforma en una Hei, ahora les voy a explicar, la Hei es Gilu y es revelación. Pero en otras palabras, bien simples, bajado al mundo concreto, sencillo, para de hacer malas acciones. Surmerá, surmerá aceitoy. Alejate del mal y hacer el bien. El primer paso es alejarte del mal. Hay diferentes peirushim de esto, si es en pensamiento, si es en concreto, no importa. Con todos los peirushim, todas las explicaciones que quieras dar, ponerle todas juntas, sea como fuere. Dice, surmerá, alejate del mal. Y después aceitoy, después empezás a hacer el bien. Entonces el primer paso para cortar con el palo de la Kuf es parar con las acciones negativas, pensamientos negativos, incluso lamentablemente palabras negativas, no, todos tenemos. Pero cortar con las acciones negativas. ¿Estamos? Sí. Bien. En la palabra kanei, en la palabra caña o bastón, de la kuf se transforma en una hei. Cuando vos cortás de la kuf de la palabra kanei, porque al fin y al cabo lo que hay que destruir es el kanei, geyar hayas kanei, destruí este bastón. Cuando vos cortás el palito de la kuf de la palabra kanei y la kuf se transforma en una hei, entonces te queda la palabra hinei. La primera kuf la cortamos y hacemos una hei y te queda un nun hei, hinei. Hinei quiere decir he aquí, he aquí. La palabra hinei indica gilui, indica revelación. Y como está escrito, Vayemahu, Hine Elokeinu Zeh, que vamos a decir en aquel día, en la venida de Mashiach, Hine Elokeinu Zeh. Y después dice el versículo, Zeh Hashem Kilinu Loi, Nagila Benizno Javishvose. Este es nuestro Dios, vamos a alegrarnos en su salvación, etc. Hine significa revelación. ¿Estamos? Es decir, la revelación de la luz de Hashem, que va a revelarse, va a iluminar y revelarse en el futuro por venir. Entonces, fíjense el Hemshech, la continuación. El Rebbe primero está diciendo, hay una unión, hay algo que une, las columnas del Mishkan unen este mundo material con Hashem, o Hashem con este mundo material, de abajo para arriba, de arriba para abajo, como quieran verlo. Y ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la forma? Cortar el palito de la kuf. ¿Qué significa cortar el palito de la kuf? Parar de hacer cosas inapropiadas. En ese momento se transforma esa kanei, ese bastón en hinei. Se va a revelar la presencia de Hashem en tu mundo. Se va a revelar la presencia, vas a sentir a Hashem. Que la revelación, que es algo similar a lo que va a ocurrir en el futuro por venir. Esta revelación en el futuro por venir es a través del trabajo de ahora. Ahora cortar el palito de la kuf para que se transforme en hinei, de kanei, de bastón en hinei, he aquí, y vas a tener Moshiach. Por lo tanto, la principal revelación de Soivet Kolalmin, de cómo Dios trasciende todos los mundos, ¿se acuerdan? En el primer discurso el Rebbe decía, el Rebbe citó, el Rebbe anterior, ¿sí? Citó varias veces, Kadizkafia Sitra Achra, cuando uno subyuga al otro lado, y se eleva la gloria de Dios en todos los pueblos. Y el Rebbe decía, se revela en este mundo la gloria de Dios como es trascendental, se revela Soivet Kolalmin.
se revela la luz trascendental de Hashem. Entonces, a través del trabajo espiritual ahora, a través de que un Yehudí ahora trabaja consigo mismo, refinando su mundo, etc., une la luz infinita de Hashem con este mundo. Por eso la principal revelación de esta luz trascendental de Hashem, cuya proyección es que iluminan todos los mundos por igual. Por eso se llama Soivev Kolam, no que rodea los mundos, sino que ilumina todos los mundos por igual. Va a ser en el cuerpo concreto y físico de cada Yehudí en el futuro por venir. Y esto se logra a través del trabajo de birurim, de refinamiento, hoy en día, ahora. Que por esto el alma desciende de arriba hacia abajo, a este mundo, y se inviste en un cuerpo y en un alma animal. Y hay muchas dificultades y ocultamientos, Dios libre y guarde, contra el estudio de Torah, contra la observancia de mitzvot, y el mal gobierno en este mundo inferior. Saben cómo funciona, ¿sí? En el mundo superior dicen Atzilus, lo yigur hara. En el mundo de Atzilus no hay mal, solamente Hashem, Kedusha. En los mundos Bia, en los mundos Bria, Yetzira y Asía, hay toda una combinación de bien con mal. En el mundo de Yetzira más bien que mal, en el mundo de Bria más bien que mal. En el mundo de Yetzira ya es una combinación igual, bien y mal. Y en el mundo de Asía más mal que bien. ¿Se entiende? Hay muchas dificultades en este mundo y sin embargo la persona no se siente afectada por estas dificultades en absoluto y trabaja en su servicio a Dios en el estudio de Torah y la observancia de mitzvot, y no solamente esto, sino que se fortalece en este trabajo de Torah y mitzvot con una fuerza poderosísima en forma de guerra y un trabajo arduo literalmente. Acá el Rebbe está introduciendo algo que va a aparecer en el Maimar siguiente, no en el próximo capítulo, sino en los próximos 5 capítulos, donde el Rebbe habla muchísimo de Tzivos Hashem, de somos un ejército de Hashem. El Rebbe habla de Nitzuach, Nitzachen, victoria, de la guerra, etc. Esto va a aparecer más adelante. Por eso el Rebbe está como introduciendo este asunto, en donde la gente puede pensar, y bueno, yo rezo, cumplo una mitzvah, cuando puedo, cuando no puedo, y no pude cumplir la mitzvah, y encima encuentra la lógica, la justificación. Si no lo pude hacer es porque ayer no quería que lo haga. Entonces, ¿sabes qué? No vengas con kunzen, con pavadas, con tonterías. Si no lo hiciste es porque vos no lo quisiste hacer, porque no invertiste la suficiente fuerza, porque no pusiste el hombro o lo que sea. Porque si se trata de mitzvahs, de preceptos, si se trata de estudio de Toiro, sí, de lo que es la voluntad de Hashem. Hashem quiere que lo hagas. El mundo está hecho para que se lo haga. Exacto. Hashem te está dando la fuerza para hacerlo. El universo entero está esperando que lo hagas. Por eso es rarísimo, si no es una explicación que parece pero que frente. Es Bederech Milchama, dice el Rebbe, es una guerra. Sí, señor. Y dice, Ve'avoido Rabba, es un terrible trabajo, arduo trabajo. Ahora, puede ocurrir que lo que no se trabaja sobre uno mismo se interponga en el momento que uno quiere servir a Hashem, más arriba de su nivel. Es Incluso fácil anhelar, pero si uno no trabaja en uno, me ha pasado a mí, uno cae mal parado después. Sí. Incluso el comienzo mismo de Shulchan Aruch es, ya sé que la gente se va a reír de vos. Al Yeibush, mi prima Maligin, que no te avergüences de lo que se ríen de vos. Tienes que fortalecerte en Avodas Hashem. El comienzo mismo de Shulchan Aruch. Ya sé que hay dificultades. De ahí para adelante, ya sabemos lo que esperar. El Rebbe pone entre paréntesis. Es sabido que en esto reside Ikar Nitzuach, la principal victoria. Es decir, Toikef Zrisus Bavoida. Esto es de que Valdi Kevort. Es impresionante. La fuerza y la diligencia en el servicio a Dios. Vos podés ser un Sheinemid, un hermoso Yehudí, observante de Torah y Mitzvot. Todas, de la A a la Z. Pero tenés toike, tenés fuerza, traducido de otra manera, tenés entusiasmo, tenés ganas, tenés energía, tenés alegría en lo que haces, en Torah y Mitzvot. No. Tenés zrisus, tenés diligencia. Hay toda una lógica alágica que se aplica a varios asuntos. Zrizin makdim le mitzvot. Los diligentes se adelantan y hacen las mitzvahs lo antes que pueden. Diligente, un tipo rápido, etc. ¿Tenés diligencia o es un trabajo pesado? Entonces el Rebbe está diciendo acá algo muy interesante.
La gente suele pensar, ¿cuál es el nitzahon? Ok, hay un nivel en el cual la victoria es que hizo la mitzvah, ¿no? Parás a una persona en la calle, le propones ponerse tefilin y el tipo no se pone los tefilin. Entonces es una victoria que se ponga tefilin. Pero Ikar Nitzuach, la fundamental victoria, la principal victoria es, el tipo ya se pone los tefilin todos los días, ¿lo hace con ganas? ¿Por qué? ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿En qué va a marcar esta diferencia? Si se va a sostener en el tiempo o no. Si el tipo no lo hace con ganas, tarde o temprano, Dios libre y guarde, puede interrumpirse. Puede tardar más, puede tardar menos. Pero si la persona lo hace con ganas y con entusiasmo, con zrisus, con diligencia, no se va a interrumpir nunca. Y como ya hablamos muchísimas veces, no es el contexto de este Maimar, pero como ya hablamos muchísimas veces, la única forma, subrayado, única forma, esto está en el Rambam también, Abbas Hashem, el amor a Hashem, como es la forma de llegar hasta amor a Hashem, hay que meditar en la grandeza de Hashem. La única forma de tener toike, fuerza, zrisus, diligencia, simcha, alegría en Toire Mitzvahs es meditar en la grandeza de Hashem, es desarrollar, revelar, como quieran ponerle, amor a Hashem en el corazón. En otras palabras, estudiar Hasidus. No hay otra forma. No hay otra forma. De servir a Hashem BM no hay otra forma. Ya sé que yo soy Hasid y por eso digo Hasidus, etc. Pero es así. Y ese es el Ikar Nitzuach. Esa es la principal victoria, que la persona lo haga con ganas. Es verdad, somos todos seres humanos y somos variables, tenemos ups and downs. Un día estás más arriba, un día estás más abajo, más ganas, menos ganas. Un día ni tenés ganas. Ok, esa es la guerra. El meter es claro, en general, de esto se trata la cuestión. Toike Fuzrisus. Fuerza, diligencia, incluso el Rebbe termina el Maimar anterior, los 5 capítulos anteriores, una persona no sabe cuándo va a morir, hay que ser zoris, tenés que ser diligente, no sabes el tiempo que tenés, hay un tiempo determinado, nadie sabe cuál es, ¿qué estás esperando? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como quien dice, ¿sí? También. Ahora bien, a través de esta fuerza ardua, de este esfuerzo arduo, de esta guerra, etc., a través de esto hay una virtud de la luz en la neshome, en el alma, que se genera del refinamiento y de la purificación de la oscuridad en la que vivimos. Como empezamos el capítulo, transformación de la oscuridad en luz. Y esto se logra con el trabajo de hoy en día, con esfuerzo. Y esto es lo que, por eso está escrito sobre el futuro por venir. Dice Ve'omdu Raglov Alara Zeisim, dice que se van a parar sus en plural, en Argentina la S al final nunca se escucha, pero sus en plural, piernas. Omdu Raglov, las de Mashiach, ¿sí? Omdu Raglov Alara Zeisim. Se van a parar sus piernas en plural sobre el monte de los olivos, etc. Que esto se refiere a pararse con las 2 piernas. Eso es lo que dice el versículo. Una persona que se paró con 2 piernas. Pero tomamos ese versículo y entendemos otra cosa. La letra Kuf tiene solamente una pierna. Si ponemos el renglón acá abajo y ponemos la Kuf así, y un palito acá abajo, que baja por debajo del renglón, la Kuf tiene solamente una pata. Está parada como una persona parada sobre una sola pierna. Y es el concepto del Kane, de este bastón que tiene la Kuf. ¿Estamos? Sí. Es decir, como dice la Gemara en el Zohar también, Kiyum Bejat Samcha. Viene Kiyum. La Kuf se sostiene sobre solamente una pata. Y sostenerse sobre una pata no es sostenerse. Una silla con una sola pata no es una silla. Por eso, el Sheker, ¿se acuerdan al comienzo del Maimar que trajimos la palabra Sheker? Que del Zohar trajimos que la Kuf y la Reish son letras del otro lado, letras impuras, y toman a la Shin, que es una letra de Kshoit, de verdad, y la ponen en el medio, porque toda mentira tiene que tener algo de verdad, si no, no te la cree nadie. O sea, la Kuf y la Reish son letras que se sostienen ambas con una sola pata. La Reish es así, y la Kuf es así, pero tienen solamente una pata apoyada sobre el renglón. Esto representa, entonces, la Reish era pensamiento y palabra negativos. La Kuf representa la acción negativa. Tanto la Kuf como la Reish se sostienen solamente sobre una pata, y esta es la razón por la cual el Sheker, que la Kuf y la Reish no se sostienen el Sheker.
La Shin también está sostenida sobre una pata, pero tiene otro maíz. La Shin, el Zohar dice que es una letra de verdad, etc. Pero el punto es que la Kuf y la Reish la metieron en el medio ahí y se sostienen sobre una sola pata. Por eso la mentira nunca se sostiene. Como se dice en castellano, la mentira tiene patitas cortas. Pero la letra Hei, acuérdense que de la Kuf, cortándole la pata, se transforma en una Hei. La Hei tiene dos patas sostenidas sobre el renglón. Esto es Beis Raglaim, tiene dos patas. La letra Hei tiene dos patas. Porque la Hei es koshta, es verdad. Es verdad, es una letra de las positivas, digamos. Y tiene dos patas, y por eso dice que Moshiach en el futuro por venir rápido en nuestros días se van a parar sus dos patas, sus dos piernas, mejor dicho, sobre el Har HaZeisim, sobre el Monte de los Olivos. Dos piernas. Porque esto representa cortar la pata de la Kuf para transformarlo en una Hei, en Gilui. Tachlis a Gilui, Gilui absoluto, revelación total de la presencia de Hashem en este mundo. ¿Estamos? Por eso el versículo dice, repitiendo, por eso el versículo dice, se van a parar sus piernas, sus dos piernas. ¿Y cómo llegamos a esto? A través de la avoida, del trabajo, de transformar de la letra Kuf, que es klipa, es impureza, que se generó a través de una reish, como dijimos anteriormente, en el capítulo anterior, que la reish representa pensamientos y palabras inapropiadas, y si eso se transforma en una Kuf, que son acciones inapropiadas, etc., esto lo cortamos el palito de la Kuf y lo transformamos en una Hei, que es Kedusha. Una Hei, la letra Hei, que es santidad. Y esto es el concepto de que las columnas del Mishkan estaban paradas, eran Atzei Shittim, que acuérdense que Shittim era la boida de Shtus de Kedusha, ¿se acuerdan? El trabajo, la tontería que trasciende lo intelectual, no por debajo de lo intelectual, sino que trasciende en positivo lo intelectual, Bitul, anulación y entrega total a Hashem. Esto es lo que representan las columnas del Mishkan, que estaban paradas, eran de Atzei Shittim y estaban paradas. El concepto de parado es algo que está sostenido, se sostiene y no cambia nunca. Esto es algo parado, como la columna que está parada en tierra firme. Entonces las columnas del Mishkan simbolizan fuerza y constancia en el servicio a Hashem. Como alguien que está parado sobre sus dos piernas y no se mueve de ahí, no cambia nunca. El concepto de que no cambia nunca genera que se revele que Dios no cambia nunca. En otras palabras, ¿cuándo vamos a poder ver con los ojos de carne y hueso el concepto de que Dios es uno y que Dios no cambia, etcétera? En la época de Moshiach. Ahora no lo vemos, lo podemos charlar, lo podemos entender, lo podemos pensar y meditar, que a pesar de que existe una creación entera, sin embargo Dios no cambió, porque el cambio, esto lo hablamos varias veces también, está en Sharichut de Emuna ampliamente explicado, de que todo el concepto del tzimtzum, la contracción, donde Dios se oculta, etc., para nosotros, para el receptor, Dios está oculto, y Dios, entre comillas, cambia cosas de él, del Oreizoi, pero para él no cambia nada. Él se conocía antes de que exista el universo, él se conoce después de que exista el universo, y no cambia nada para él, con el hecho de que nosotros estemos acá. Y el único cambio que hay es para nosotros. Nosotros percibimos un cambio. Antes no había mundo, ahora hay un mundo, pero para allá no hay ningún cambio. Es como el rayo dentro del sol, ¿sí? Esto está ampliamente explicado en Sharichut de Emuna. Entonces, continuando con el texto, a través de que la persona se sostiene con fuerza, porque corta con las malas acciones, corta el palo de la Kuf, el palito del bastón de la Kuf, se sostiene con fuerza, se entrega totalmente a Hashem, le maila mitam vedas, por encima del intelectual, que esto es lo que representa Shittim, Atzei Shittim, las columnas estas, unimos la luz infinita de Hashem con este mundo, como la columna que une el techo con el piso. Unimos y proyectamos la columna, esto lo agrego yo, no está en el Maimar, unimos, simplemente para entender el capítulo, unimos la luz infinita de Hashem en este mundo, o sea que se revela, ahora sí volviendo al Maimar, se revela el concepto de Ani Hashem lo Yanisi, así como uno tiene constancia en el servicio a Hashem, se revela la constancia de Hashem, que Hashem nunca cambia, es decir, en las palabras del Maimar, que se va a poder ver en forma mujash, real y concreta, material, que el mundo y todo lo que hay en él, su vitalidad es el Okus, es Dios.
Hoy vemos un mundo que parece separado de Dios, independiente de Hashem. Pero en la época de Moshiach, cuando separen sus dos piernas, que simbolizan la Hei, en contraposición con la Kuf, etc., vamos a poder ver que toda la energía del mundo en realidad es Hashem. Y todo lo que hay en el mundo es Hashem. Este es el Perek Tes. Kitzur, resumen. Krashim, las columnas están paradas. O sea, unen el Oren Soif y los mundos. Fíjense que no dijo Mamshihim, proyectan. Porque ese era el ejemplo de las mitzvahs. Las mitzvahs proyectan. Pero son similares como columna a las columnas del Mishkan, que unen el techo con el piso. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Y explicamos que a través del trabajo aquí abajo cortamos el esfuerzo, etc. Cortamos el palo, el bastón de la Kuf y se transforma en Hinei. Kanei se transforma en Hinei. He aquí que Hinei representa Gilui, revelación de la presencia de Hashem y de los niveles más elevados de revelación. ¿Y qué es lo que se revela? Ani Hashem Leshonisi, que Dios no cambió. Este es el Kitzur del capítulo 9. Vamos a parar acá y Dios mediante la clase que viene terminamos el mayo.